Bienvenidos jóvenes a esta sesión de la materia de ISR, personas físicas. Vamos a analizar la tercera subcompetencia con el objeto de aprendizaje enajenación de bienes. En esta ocasión vamos a analizar la aplicación del inciso B del artículo 120 de dicha ley. Tenemos como objetivo general: el alumno analizará y aprenderá la forma de determinar el impuesto sobre la renta sobre enajenación de bienes. Como objetivo específico tenemos lo siguiente: comprender el ámbito de enajenación de bienes, conocer los conceptos exentos en la enajenación de bienes y conocer un caso especial de enajenación de bienes. Como sabemos, estamos en el capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes. Respecto al concepto de enajenación, ya lo hemos analizado en otros videos, pero para hacer un recordatorio, recordemos que a pesar de que la enajenación de bienes puede ser similar a una actividad empresarial respecto al subapartado de actividad comercial, hay que considerar que en este caso ambos regímenes fiscales existe una diferencia. En el primero hay una transmisión de propiedad, mientras que en el segundo hay una transmisión de propiedad, pero existe siempre el propósito de especulación mercantil. Es obtener una ganancia mercantil por dicha operación. Ahora sí, adentrándonos un punto específico que es la aplicación del artículo 120, inciso 3, fracción 3, perdón, inciso B. Recordemos que en este artículo, en el artículo 120, nos dice cómo se va a calcular la, el cálculo anual, y también nos dice cómo vamos a calcular el factor precisamente para efectos de calcular el impuesto sobre los ingresos no acumulables. Recordemos que en el caso de enajenación de bienes hay una separación específica que la ley señala. Es decir, hay una parte de la ganancia que se va a considerar como ingreso del periodo y otra parte que no se considera como un ingreso acumulable del periodo, pero que sin embargo va a pagar impuestos, pero de una forma diferenciada, es decir, a través de un procedimiento adicional que la propia ley nos va a marcar. Nosotros en sesiones ordinarias, en clases, practicamos o determinamos dicho impuesto de los ingresos no acumulables a través del inciso A. Sin embargo, en este caso particular me gustaría hacer un énfasis en el inciso B para analizar un poco cuáles son sus implicaciones. En este sentido, vamos a leer lo que nos dice el inciso B. Nos habla de que la tasa promedio que resulte de sumar la tasa calculada conforme a lo previsto en el inciso anterior para los últimos 5 ejercicios, incluido aquel en el que se realizó la enajenación, dividida entre 5. Este procedimiento nos da una alternativa para determinar la tasa efectiva que vamos a aplicar sobre los ingresos no acumulables. Es importante que ustedes como futuros profesionistas, como futuros contadores, puedan conocer ambos procedimientos con la finalidad de poder asesorar en los mejores términos a los futuros contribuyentes que requieran su consejo técnico. En este caso, en este video vamos a analizar precisamente cómo se puede aplicar el inciso B de 120. Como ya mencionamos, el inciso A hace referencia solamente a que el factor que vamos a utilizar para hacer el cálculo anual se va a determinar con los datos del propio ejercicio. Sin embargo, en el caso del inciso B, eh, nos da la posibilidad de utilizar un factor promedio que se va a determinar con los últimos 5 ejercicios, incluyendo obviamente el del propio ejercicio. Si hacemos ambos cálculos, nosotros como asesores especializados en el área fiscal, podremos discernir cuál sería la tasa que representa un menor impacto fiscal para el contribuyente. Pero obviamente debemos conocer dicho procedimiento, mismo que vamos a analizar en este video. Muy bien, en este caso especial que es el inciso B de la fracción 3 del artículo 120,
es importante identificar qué años van a entrar dentro del promedio. Los años que van a entrar va a ser el año en el que se realiza la enajenación y entiéndase que los 4 años anteriores, de tal manera que sumen los 5 años. Entonces, ¿qué años deben incluir? Dentro de esos 5 años, va a incluir el año en que se enajena y los 4 años previos. Otro elemento importante que debemos de considerar es precisamente qué sucede si no tenemos ingresos en alguno de los ejercicios anteriores. Recordemos que el punto anterior mencionamos que los 5 ejercicios que nos van a servir de base para determinar el promedio, debemos de considerar el ejercicio en el que se realiza la imaginación y 4 ejercicios anteriores. Ahora, ¿qué sucedería si en el ejercicio, supongamos, 2 o 3 o 4 o inclusive 5 no hay un ingreso? Bueno, en este caso tendríamos que aplicar lo que nos dice el artículo 102 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y nos menciona lo siguiente. Para los efectos del artículo 120, párrafo primero, fracción 3, inciso B de la ley, las personas físicas que no hubieran obtenido ingresos acumulables en cualquiera de los 4 ejercicios previos, aquel en que se realice la enajenación, podrán determinar la tasa en términos del artículo 120, párrafo segundo de la ley, respecto a los ejercicios en los cuales no se obtuviera ingresos. Esto nos quiere decir que, digamos que los datos que nos sirvieron de base, o mejor dicho, la base gravable del ejercicio en el que se realiza la enajenación, podemos utilizarla para considerar como que en ese ejercicio que no se obtuvo ingresos se tiene esa misma base. Es un ejemplo. Si en el ejercicio en el que realizo la enajenación tengo una base impositiva de 600,000 pesos y supongamos que en el ejercicio 2002 no tuve ingresos, pues tomaría esos 600,000 pesos como base, obviamente con las tarifas que le corresponde al ejercicio, pero la base sería la misma que utilicé en el ejercicio de enajenación. Ahora en unos momentos vamos a ver un ejercicio práctico para que nos quede más claro este punto. Finalidad de clarificar un poco más el concepto teórico, vamos a realizar un ejercicio práctico. El caso práctico de la aplicación del artículo 120, fracción 3, inciso B, tenemos los siguientes datos. Vamos a hacer una venta de una oficina. El precio de compra fue de 900,000 pesos. La fecha de compra fue el 1 de febrero del 2000. Precio de venta 8,900,000. Fecha de venta el 1 de marzo del 2024. Y tenemos otros ingresos del ejercicio en el que se vendió. Estamos partiendo que es en el 2024, son 650,000 pesos. Pero tenemos otros datos adicionales. Tenemos ingresos acumulables del ejercicio 2023 por 500,000, ingresos acumulables del ejercicio 2022 de 400,000. Ojo, en el caso del ejercicio 2021 no tenemos ingresos acumulables y finalmente los ingresos acumulables del ejercicio 20 son 300,000. Aquí podemos ver que se encuentran los 5 ejercicios, es 2024, 2023, 2022, 2021 y 2020. Eso es lo que vamos a promediar, esos son los 5 ejercicios. Además, tenemos el caso de que nos planteábamos y reflexionábamos hace un momento. ¿Qué pasa si en un ejercicio no hay ingresos? Bueno, vamos a ver que en el 2021 vamos a tomar la base que fue aplicable en el 2024, solamente que aplicaremos las tarifas que correspondan al ejercicio. Aquí hay que considerar 2 aspectos importantes. Primero, que como son 5 ejercicios, hay que considerar que la tarifa, esa que tiene los límites inferiores, la cuota fija y la tasa, va a variar en función de las publicaciones que se hayan hecho. Recordemos que en términos del 152 nos dice que cuando la inflación llega a un cierto nivel, las tarifas se actualizan. Entonces, la tarifa obviamente que vamos a utilizar en 2020 no es la misma de 2024. Entonces tenemos que considerar ese efecto precisamente para efectos del cálculo que vamos a realizar. Como parte de la práctica, pues empezamos con el ejercicio del 2024 y pues ya sabemos nosotros cómo determinar la ganancia, base
de impuestos sobre la renta y obviamente ahí tenemos que separar la parte del edificio, la parte del terreno, hacer las actualizaciones y además tenemos que sumarle los otros ingresos. Como podemos ver aquí, la ganancia son de 7.774.623, lo dividimos en el número de años y me da el ingreso acumulable más los otros ingresos. Aplico la tarifa y determino el factor. Este factor es el que vamos a utilizar para los ingresos no acumulables, para determinar su impuesto que le corresponda. En un ejercicio normal que estuvimos analizando en clases, pues ese sería el factor que determinamos. Sin embargo, ahorita estamos explorando el inciso B, es decir, tendremos que generar un promedio, que es el diferencial o la otra opción de cómo efectuar este cálculo. Como comentamos, no solo tenemos que calcular el de 2024, tenemos que calcular el de 2023 con los datos que tenemos. Habíamos dicho que los ingresos acumulables de los 2023 eran 500,000, hacemos utilizando la tarifa aplicable para 2023, aplicamos la tarifa y nos da un factor de 17.89%. Lo mismo hacemos en el 2021, que teníamos, en el 2021 habíamos considerado que no teníamos que tenemos ingresos por 1.038.731.17. Calculamos el factor y nos da esa cantidad. En el 2022 habíamos considerado que nuestros ingresos acumulables eran de 400,000, aplicamos la tarifa anual y nos da un factor de 17.44. Y finalmente en el 2020 teníamos un ingreso de 300,000, aplicamos la tarifa anual y nos da un factor de 16.25. Ahora que ya tenemos y conocemos los factores, tenemos los factores de 2024, 2023, 2022, 2021 y 2020, pues ahora podemos utilizar estos factores para sacar el promedio. Recordemos que en el caso del ejercicio 2021 no teníamos ingresos y tomamos los ingresos acumulables del 2024, pero aplicamos tarifa del 2021. Inciso B del 120 nos dice que obtengamos el promedio de los últimos 5 ejercicios. Ya que tenemos los factores, tenemos el factor de 2024, factor de 2023, factor de 2022, 2021 y 2020, lo que hacemos es sumarlos y dividirlo entre el número de años, que en este caso son 5, y nos da una tasa promedio del inciso B del artículo 120, fracción 3. En este caso el promedio es 19.96. Entonces ya podemos ver cuál es el efecto y posible beneficio. Obviamente en este caso tenemos una tasa menor que si hubiéramos calculado solo con la tasa del ejercicio. Recordemos que en el caso del factor de 2024 nos daba 23.60. Si calculábamos el promedio, como lo que acabamos de revisar, nos da una tasa de 19.96%. Ese diferencial está representando una cantidad de impuestos que el contribuyente dejaría de pagar, obviamente porque la ley lo permite y nos da ese procedimiento paralelo para poder realizar. Esto va a variar y va a depender de cada uno de los contribuyentes, de sus características y de sus ingresos. Es importante que como profesionistas y como futuros asesores podamos conocer estas herramientas para poderle brindar a nuestro contribuyente la mejor aplicación de la norma en función de los beneficios que esta reporta para el contribuyente. Les presento la bibliografía que sirvió de base para el presente objeto de aprendizaje. Muchas gracias.